Es inevitable predicar de Oseas y no decirte quién era Oseas. Porque Oseas era el profeta de Dios, uno de los profetas más buscados, el profeta del momento, le decía yo, el profeta que hace volver la adoración a Dios, el profeta de una intimidad terrible, el hombre que no tiene que nada que ver con los profetas de la actualidad. Los profetas de la Biblia, cada vez que Dios les hablaba, cada vez que Dios les daba una palabra, Dios les mandaba un sacrificio de ellos. Los profetas de la Biblia, cada vez que Dios les daba algo, Dios les quitaba algo también. No es como los profetas de la actualidad. Los profetas de la Biblia tenían una responsabilidad terrible, que no solamente era hablar lo que Dios estaba diciendo, de alguna forma había que manifestarlo. Y Oseas, el profeta del momento, el hombre de Dios, el hombre de la unción de Dios, lo mandan a casarse con una mujer llamada Gamor. Algunos conocen la historia. ¿Y quién era Gamor? Gamor era una mujer prostituta. Y lo que Dios le estaba enseñando a Oseas, lo que Dios quería enseñarle a Oseas para el pueblo, era lo que Dios mismo estaba viviendo por la idolatría, por la rebeldía, por el pecado del pueblo de Dios. En el capítulo 4, cuando Dios le da esta palabra a Oseas, capítulo 3, capítulo 4, Él dice: ve y busca una esposa, cásate. Pero no era cualquier esposa, era una prostituta. En los tiempos actuales sería una fatalidad para la iglesia religiosa. En los tiempos que vivimos ahora, siempre digo, si usted mira al profeta Oseas viviendo de esta forma, usted dice que está en qué, que lleva una vida desordenada. Pero ese era el hombre de Dios, y Dios quiso manifestar a través de Oseas lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo. El pueblo de Dios se volvía idólatra. Denme un momentito, estoy entrando ya en la plataforma. Idólatra. Para Dios la idolatría no es solamente adorar yesos, no es solamente adorar imágenes, no es solamente adorar otros dioses. Todo lo que le quita el primer lugar a Dios en tu vida se convierte en una idolatría. Hay gente que cuando no tiene empleo, cuando no tiene trabajo, están todos a Dios. Pero el día en que consiguen el trabajo, dejan de venir a la iglesia. Y cuando tú le preguntes ¿por qué no viniste? Porque tenía que trabajar. Hay gente, tengo testimonio de él, matrimonios que no podían tener hijos. Vino el profeta de Dios, le dio una palabra, tienen hijos. Y el día que el Señor lo bendijo, le dio el hijo. ¿Y por qué no viniste? Es que el niño, la niña. Entonces todo lo que le quita el primer lugar a Dios en tu vida, sea material, sea físico, sea dinero, sean hijos, sean familia, sea hombre, sea mujer, se convierte en una idolatría. Hubo un profeta llamado Ezequiel que Dios le dijo claramente: Ezequiel estaba de besos con su esposa en un romance, enamorado. Los ojos de Ezequiel brillaban cuando veía a esa mujer. Los ojos de Ezequiel se iban detrás de su esposa. Ezequiel amaba a su mujer. Y el Señor en una mañana, 10 de la mañana, le dice: hoy a las 2 de la tarde te voy a quitar el deleite de tus ojos. A mí me parece que Ezequiel había quitado el lugar de Dios y se lo había dado a su mujer. Escúcheme esto. Y cuando tú le quitas el primer lugar a Dios, Dios te va a quitar lo que te está quitando el lugar a Él. Ay, aleluya. Escúcheme esto. Si lo que le quita el primer lugar a Dios son las finanzas, es muy y casi que imposible
que Dios te pueda prosperar, porque Dios conoce la intención del corazón del hombre. Si lo que te va a quitar el primer lugar en el corazón de Dios es un hombre, Dios no te va a dar un esposo, o te da un esposo y te lo da chueco, para que tú le digas, solo Dios es fiel, solo Dios es fiel. Hay que ver, mujeres que tienen un mal matrimonio, cuando le dicen, gracias Señor, porque tú eres fiel, aunque el hombre me falle, tú no me fallarías. El caso de Ezequiel era que su esposa era una gran mujer, era una tremenda mujer, era una mujer admirada y respetada, pero Ezequiel había quitado los ojos de Dios del primer lugar. Ojo, no era que Dios no hablaba con Ezequiel, no era que Ezequiel no tenía una intimidad con Dios, pero había alguien a quien me parece que Ezequiel estaba amando más que Dios. Y diga conmigo, Dios es celoso. Dice la palabra literalmente que Dios le dice, ¡pum!, se murió la mujer. Diga conmigo, se murió. Se murió. 2 de la tarde, las 2:05, Ezequiel está llorando amargamente. Hay una lágrima y dice, hey, Ezequiel, no quiero que llores. Mírame a mí. Ezequiel, no quiero que llores. Mírame a mí. Pero ¿cuántas mujeres tienen un problema con el esposo y están llorando? El caso de Oseas y el caso de Ezequiel fueron unos casos totalmente extraños, porque la mujer de Ezequiel era una mujer digna, una mujer hermosa, una mujer admirable. Y la mujer de Oseas era todo lo contrario. Como 6 meses más o menos, Ezequiel tuvo que pagar. Oseas tuvo que pagar para que otros maridos le devolvieran. ¿Qué opinan de él? 6 meses el tipo recogió dinero, trabajó y fue corriendo y dijo, aquí están 1 kilo de oro. ¿Será que me regresas a mi amor? ¿Será que me regresas a mi mujer? Y el tipo dice, eso no vale nada, llévesela. Segunda vez el tipo no le voy, ahora me cae. Como le agarraron la muerte a Ezequiel, dijeron, ahora le vamos a pedir Oseas, ahora le vamos a pedir 2 kilos de oro. ¿Será que me regresa, mi amorcita? El diablo que se la lleve, hubiese dicho yo. Porque yo no soy Oseas, diga conmigo, yo no soy Oseas. Por eso los profetas de Dios, por eso los profetas de la Biblia, a mí me llaman demasiado la atención. No los profetas de la actualidad. Porque si alguno tiene el ministerio del profeta, escúchame, las señales que tú vas a ver sobre un profeta, vas a ver señales de dolor, vas a ver señales de persecución. Elías hacía descender fuego del cielo, pero el otro día estaba diciendo, mátame Señor, quítame la vida. Ay. Job estaba un día diciendo, bendito sea el nombre de Dios, alabado, pero el otro día dijo, maldito sea el día en que nací y se ha borrado de la tierra. Se ha borrado el día en que nací. Y Daniel un día tuvo que poner su problema en la mano de Dios, porque lo estaban lanzando a un pozo de leones. Entonces las marcas de un profeta siempre van a identificar que el hombre es profeta. En los tiempos actuales la gente piensa que el profeta es el que anda en el mejor carro, el que mejor predica, el que mejor habla, el que mejor camina, el que traemos de lejos. Pero el profeta de Dios, según la palabra de Dios, es que trae las marcas como las trae el mismo Dios en su corazón a causa del pecado de la humanidad, a causa del pecado de la gente. Dios está en este lugar. Dios quiere darte una palabra en esta mañana y estoy en la plataforma. Tanto Ezequiel como Oseas estaban sufriendo. Uno porque había perdido el deleite de sus ojos. ¿Sabe qué pasa? Dios me prueba en muchísimas cosas. Y yo le decía a mis hijos en estos días, a Tiago, el más pequeño, los más pequeñitos, imagínate. Yo le decía en estos días, delante de su mamá, tengo un problema. Que yo te puedo tener en un lugar
lugar en mi corazón muy grande. Y esto parece que es, ay, pero qué feo lo que está diciendo el pastor. No, yo te puedo tener un lugar muy grande. Tengo una sola hija y siempre le digo, tú tienes un lugar en mi corazón que es único, que otra mujer nunca va a tener. Pero el día que Dios me diga que tienes que quitarte de ese lugar, ese día te quito el lugar. Y créame, le dije que para mí es muy fácil. Porque un día entendí que todo lo que tenía era de Dios y que todo me lo había dado para que yo lo administrara, no para que amara más lo que Él me dio, más que a Él. ¿Y sabe qué pasa en estos días? Sucede lo contrario. Sucede lo contrario. Dios te entregó lo que estabas pidiendo. Tú sabes que es doloroso. Tú sabes que es fuerte. Si yo le pregunto a Ariana, le pregunto a Yuleidi, que tiene un bebé pequeño, ¿qué lugar tiene tu hijo pequeñito en tu corazón? Aunque tú no lo esperabas, cuando te enteraste que está embarazada, dijiste, ¿cómo puede ser? Pero cuando tú viste esa carita chiquitica ahí, esa naricita, esa boca, inmediatamente ocupó un lugar en tu corazón que nadie puede ocupar. Pero atención, porque el lugar de Dios tampoco lo puede ocupar nadie. Osea estaba en una situación crítica. Osea era criticado, era murmurado. Y el Señor le decía a Osea, quiero que vea lo que está pasando. Mi pueblo se va detrás de otros dioses, se va detrás de otra gente, se va detrás. ¿Y sabe qué? Me hacen adúltero. Y cada vez tengo que pagar un precio por ello. Cada vez el precio es mayor. Cada vez me hacen impuro con sus actos. Algo estaba pasando. Pero ese día, Oseas capítulo 6, diga conmigo, viene mi tercer día. Pero antes de tu tercer día, hay un primero y hay un segundo. Dice la palabra de Dios, refiriéndonos a Jesucristo, que el primer día fue arrestado en el Getsemaní. El primer día fue abofeteado. El primer día fue humillado. El primer día le dieron de golpes y le decían, profetiza. ¿Quién te pegó? Profetízalo. Le ventaban los ojos y le golpeaban. Eso sucede el primer día. El segundo día le estaban sepultando. Diga conmigo. No puedo llegar a mi tercer día sin pasar el primero y el segundo. Usted no puede pasar de hoy, domingo, a miércoles. Primero que viene, lunes y después viene martes. O sea que para tú llegar a tu tercer día, tienes que vivir el día 1 y el día 2. Dice la palabra de Oseas que el Señor los arrebató. ¿Sabe lo que significa el arrebato? Lo quitó de las manos del diablo. Hubo un estrago ese día. Fue doloroso. Le quitó todas las pertenencias. Le mató todo el ganado. Le mató todos los cochinos. Le mató toda la familia. Un montón de gente. Dios lo arrebató. Y ellos seguían quejándose. Eso pasó el primer día. El segundo día Dios dijo, ahora los vendaré y los curaré. Diga, viene mi segundo día. Yo no creo que toda la vida te vas a quedar en tu primer día. Porque si tú eres un llamado de Dios, quiero decirte en esta hora, en esta mañana, que el Evangelio te trae paz, que el Evangelio te trae gozo, que el Evangelio te trae felicidad. Pero antes viene un sufrimiento, antes viene un dolor, antes está la persecución, antes está la crítica, antes está la murmuración. ¿Sabes qué va a pasar contigo el segundo día? Que Dios te va a vendar y Dios te va a curar. Dios es especialista en curar corazones dañados. ¿Sabes qué? Hace algunos días atrás una mujer me pedía que orara por su matrimonio. Y créanme que el Señor me dio discernimiento de espíritu, percepción. Y sabe cómo la mujer que siempre te pide el consejo, pero poniendo al hombre mal. Y un pastor llamado Julio Marapacuto un día me dijo, tú tienes que aprender a escucharla
las 2 campanas. Yo no sabía que iba a ser pastor. Y yo dije, ¿será todo cierto lo que dicen? Total que yo empecé a orarle a Dios. El matrimonio empezó a tener un cambio diferente. Pastor, gracias por su oración. Pastor, gracias por su ayuda. Pastor, gracias, de verdad está haciendo efecto. Pastor, esto. El Señor una mañana me dice, pero ella no ha cambiado. Tú estabas orando para que Él cambie, pero ella no ha cambiado. Pasaron los días y dejó de ir a la iglesia. ¿Y cómo van las cosas en el matrimonio? Bien. ¿Y estoy yendo a la iglesia? No, porque tuve que acompañar a mi esposo a tal lugar. El Señor dice, ¿estás viendo? Y eso, bueno, tú sabes que estamos volviendo a como si fuera antes. Ay, por eso tú no vas a la iglesia. Y le dije esta palabra: si le quitas el primer lugar a Dios por tu esposo, el segundo problema va a ser peor. El segundo problema va a ser peor. Y no hay excusas. Ahí no puedo ni orar yo, porque tiene que ser un arrepentimiento tuyo. Yo te puedo dar la palabra como profeta de Dios. Y cada vez que le doy una palabra a alguien, cuando les digo literalmente que a las 2 de la mañana hasta las 3 de la mañana estaba sentado en el patio donde vivo actualmente, terreno de esta congregación, llorando. Es porque cuando Dios le va a dar una palabra a un hombre, le tiene que costar. 3 de la mañana, tal vez usted estaba dormido. ¿Tú estabas dormido? ¿Tú estabas dormido? ¿Qué estaba dormido? Tú estabas trabajando. Pero se me pegó un profundo dolor en mi corazón. Y el Señor me decía, no quiero más estilos de vida de pecado. Quiero que la gente vuelva su corazón a mí. Tú estás aquí ahora, pero hay gente que ya no le importa orar en la madrugada. Hay gente que ya ni está orando. Hay gente que si no obtiene de mí, si yo no le respondo rápido, dejan de orar. Me piden algo y como no es el tiempo de dárselo, empiezan a hablar de mí, empiezan a murmurar de mí, empiezan a dudar. No quieren ir a la iglesia, les cuesta despertarse en la mañana, les cuesta venir a las 4 de la tarde a un discipulado, les cuesta decir, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, quiero ser alguien útil. Y dijo, ya no quiero más eso. Estás hablando de las puertas que yo abrí. Y la semana pasada dije con toda responsabilidad, lastimosamente, algunos se van a quedar igual, nada le va a cambiar. Y a otros van a ser peor. Pero tu tercer día está por llegar. Pero para llegar al tercer día hay que atravesar por el día 1. Hay que atravesar por el día 2. Y el día 1 es el día más doloroso. Pero ¿sabe qué va a hacer Dios contigo después del día 2? Te va a resucitar, te va a cambiar, te va a prosperar, te va a bendecir, te va a sanar, te va a hacer una mejor persona, te va a hacer un mejor hombre, te va a hacer una mejor esposa, te va a hacer una mejor hija, un mejor hijo. Dios te va a cambiar tu forma de hablar, pero es necesario que pases el día 1 porque Dios te ama y no puedes saltarte al tercero si no pasas el sufrimiento, si no pasa la desolación, si no pasa la personificación. Y te dirá, Señor, más, no, porque todavía no hay arrepentimiento genuino en tu corazón. Mientras cantaba la canción Amarte solo a ti, Señor, te quebrantó mi corazón. Y el Señor dijo, para cantar esta canción, y la voy a seguir cantando. Usted se da cuenta, yo soy mucho de los cánticos antiguos. Nací en el Evangelio, o de muy niño estoy en el Evangelio. Entonces, no tengo nada no es que no me gusten los cánticos nuevos, pero hay una unción particular en los cánticos antiguos. Hay cánticos que son muy espirituales. Y cuando usted canta amarte solo a ti, Señor, usted está haciendo un compromiso de amor que podía ser hipócrita o embustero, porque el Señor sabe lo que hay en el corazón. Y tu corazón
Pero yo no sé cuántas veces hemos desmayado en este camino. Cuántas veces queremos tirar la toalla. Dios no quiere jugar a los evangélicos contigo. Dios quiere que tú tengas una vida genuina en Él. Dios quiere que te separes del pecado. Hubo una palabra en la madrugada que me sacaba lágrimas. Estaba leyendo el capítulo 8 de Mateo y dice que allá había un hombre, dice que era leproso. Desde el verso 1 en adelante, el Señor, cuando miraba a la gente que tenía leproso, la lepra de la gente en aquel tiempo era el resultado del pecado en la vida del hombre o de la mujer. ¿Sí? ¿Usted sabía eso? Eso representaba la lepra. Cuando Jesús lo miró, Jesús no le preguntó si había pecado. Jesús le preguntó: ¿quieres ser limpio? Y dice la palabra que Jesús lo tocó. Jesús no le importaba cuántas llagas tenía, si las llagas estaban putrefactas. Jesús no le importó nada de eso. Jesús vino y lo tocó. Dice que inmediatamente el hombre fue limpio. Entonces, el Señor me hacía sentir en esta mañana: todo el que quiere ser limpio de pecado, yo lo puedo limpiar. Pero algunos no son sinceros. Cuando Él le preguntó al hombre, no solamente iba a ser una sanidad física, no solamente era una sanidad del cuerpo, para que la lepra desapareciera del cuerpo del hombre, tenía que desaparecer también el pecado. Yo te pregunto en esta mañana: ¿qué te impide? ¿Qué te impide ser limpio? Porque creo que Jesús está en esta mañana y te pregunta en esta mañana: ¿quieres ser limpio? No hay ninguna situación de pecado. Nosotros los hombres, seres humanos, somos los que categorizamos los pecados. La lepra era el resultado del pecado más grave. Y de acuerdo a la gravedad de la lepra, así era el pecado. Había pecados que eran sin querer, como la mujer del flujo de sangre. Fue considerada inmunda a través de una enfermedad que ella no podía entender. 12 años siendo enferma hasta que llegó quien tenía que llegar. El día que tú le abres las puertas de tu corazón al Señor, dice: pastor, pero tenemos que recibir otra vez. Algunos tenemos que reconciliarnos de nuevo. El Señor no le preguntó al leproso: ¿te quieres, qué fue lo que tú hiciste? ¿Por qué estás así? ¿Cuál fue tu pecado? ¿Qué fue lo que cometiste? Le preguntó: ¿quieres ser limpio? Y cuando tú vas a la palabra, el salmista David está preguntando: Señor, Salmo 16, se cometió, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? Y el Señor le responde y le dice: el limpio de manos, el de corazón puro, el que no es vanidoso, el que sabe amar. Más adelante el salmista sigue diciendo: examínanos, Dios, y mira si hay en mi camino de perversidad. Yo quiero estar en tu santuario para adorar. Escúchame, David era tan pecador como tú y yo. David era tan pecador como el pueblo de Oseas. Pero David tuvo una preocupación, y Dios esta mañana quiere que te preocupes por lo que te separa de Él. Le dice el Señor al leproso: ve y preséntate ante el sumo sacerdote. ¿Sabes qué pasa? Que Dios nos está sanando. Dios quiere hacer algo, pero nadie está pagando el sacrificio. Y le dice el Señor: ve y preséntase al sacerdote y ofrece el sacrificio. Dice la palabra en el capítulo 14 de Levíticos, el verso 3 y el verso 4, que cuando el que estaba leproso era sanado de la lepra, tenía que presentarse ante el sacerdote y llevaba 2 pajarillos o 2 palomas una para ser sacrificada, y su sangre fuera rociada sobre él. Era un periodo de 7 días. Diga conmigo: 7 días
hay un periodo de 3 días, pero para tú alcanzar la perfección hay un periodo de 7 días. Entonces 3 más 10, 3 más 7 son 10. Y cuando hablamos de días, el Señor consideró en la palabra de Dios, el libro de Génesis, dijo que cuando separó las tinieblas de la luz, a la luz la llamó día y a las tinieblas la llamó noche. Y dijo, sea un día y sea la noche. Entonces cuando cae el sol y empieza a meterse en la oscuridad, se considera que se ha cumplido un día completo. ¿Sí? Para el pueblo judío, no es como nosotros. Para el pueblo judío, el día empieza, la noche empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana, y empieza el día hasta las... Vea, Dios quiere hacer algo tan poderoso contigo, tan grande en tu vida. Dios quiere prosperarte, Dios quiere cambiarlo todo, pero primero es necesario que te purifiques. Primero es necesario que te limpies. Primero es necesario que le digas, Señor, quiero ser limpio. ¿Sabes por qué? Porque la bendición que Dios ha guardado durante 7 años de lamento que tú tuviste, que tuvo este país, ¿cuánto lloraron los años pasados, amado? ¿Y sabes qué? Dios aún ha visto que empezaste estos primeros días. Estamos en los primeros días de febrero. Empezaste los primeros días de enero y has vuelto a llorar por la misma situación. Te has vuelto a lamentar. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Dios dice, no es por mí, ella no quiere cambiar. Él no quiere cambiar. Yo le hablaba a Johnny el otro día y nunca le había hablado a Johnny tan fuerte, y me dice, si tú te mueres hoy, yo tengo que decirte que tu alma se va a ir al infierno. Porque los dos murieron el mismo día, pero el mismo día, en el mismo instante. El rico estaba en el infierno y Lázaro estaba en un lugar de reposo. Y yo le dije, si tú te mueres hoy, así como tú andas, feo para la foto. Estamos con un primo de él que me dice, el primo dice, Johnny, ¿verdad que está feíto ahí? Pastor, Y yo le dije, él no es feo, pastor. él no es feo, pero la gracia hace falta. Y yo le dije, lo que pasa es que el negro no es feo, pero el pecado hace ver fea a la persona. Y yo le dice, el pastor me está zumbando. Él sabe que yo lo amo como un hijo. Y el padre, al que toma por hijo, lo azota. Eso es amor también. Yo lo amo como un hijo. Y le dije, tendré que conseguir una nevera para hacer una burla con el varón, un pedazo de vidrio por ahí que te puedan ver la cara. No te vamos a destapar, le dije. Yo creo que nadie va a querer ver. Lo que él va a decir, le dije, ay, ya se murió. Lo que decía Diana Verbo, se murió el negrito. El este negrito de la pana. Y una vez dice, ay, pastor Johnny. Se murió Johnny, pastor. Y el otro día vamos a ser discipulados y el otro domingo vamos a hacer servicio dominical. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Que la vida continúa. Y la palabra de Dios dice, acordaos del Señor en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y no tengas de ellos contentamiento. Si Pablo me está diciendo que me acuerde de Dios hoy, es porque posiblemente hay días malos por delante de mí. Y esos días se refiere a los días de sufrimiento, los días de dolor de lo que te estoy hablando. Que para Dios poderte restaurar, hay mucha gente que para que pueda arrepentirse, Dios tiene que llevarlo al más fondo, Dios tiene que hacerlo llorar. Hay mucha gente que para que puedan tener una intimidad con Dios de oración, Dios tiene que hacerlo pasar procesos dolorosos. Dios tiene que quitarle la economía, tiene que quitarle los hijos, tiene que quitarle el marido, para que puedan tener y aprender a tener una intimidad con Dios. Cuando el Señor se le presenta a la mujer samaritana antes de hablar con el Señor, le dijo, tú y yo no nos hablamos, porque ciertamente tú eres judío y yo soy samaritana. Yo vine fue a sacar agua del pozo de Jacob. Y él le dice, si yo te doy de mi agua, tú no volverías a tener más. Ella le dice, tú ni vienes con que sacarla y me dices a mí que yo, porque el agua que tú te estás bebiendo te puede saciar la sed. Pero Jesús
puede borrar tus pecados para siempre, le está diciendo la mujer. Dios te dice que esta mañana yo puedo borrar tu pecado hoy para siempre. Pero volveos a mí. ¿Sabe lo que le dice Dios a Jeremías? Que leí: paraos en el camino. Era para que se diera cuenta en qué momento el pueblo de Dios perdió la ruta. En qué momento dejé la oración. En qué momento dejé la adoración. En qué momento dejé de amar. Sabes que hay gente que se molesta con Dios porque Dios no le ha dado la casa, porque Dios no le ha dado el carro, porque la esposa es insoportable. Yo entiendo lo que es vivir con una pareja mundana. Ni ora, ni lava, ni presta la bandera, se echa los tragos. Yo le puedo entender que usted me diga eso. Y Dios va a hacer una obra primero de amor y misericordia para que tú vengas a Él. Pero como normalmente parece que los evangélicos heredamos la dura cerviz de Israel solamente por ser pueblo adquirido por Dios, por ser una rama injertada en el árbol, parece que también la hipocresía, la idolatría, el pecado, la maldad, la poca fe parece que también se hubiese arraigado en usted y en mí. Y hemos endurecido nuestro corazón. Usted puede cantar: Jesús, mi amor. Cuando Jesús te pregunta: ¿tú de verdad me amas? Y Él dijo en su palabra: si me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Jesús tenía tanta autoridad sobre la ley, porque cuando sana el leproso de Mateo 8, le dice: ven, preséntate al sacerdote. Jesús no estaba incumpliendo la ley nunca. La gente piensa que tenemos que vivir por el Nuevo Testamento nada más. Y yo te digo hoy: Jesús no hubiese mandado al que sanó a presentarse ante el sacerdote y a pagar el sacrificio. Le están pidiendo algo a Dios, le están clamando algo a Dios, le están pidiendo la sanidad a Dios. Quiere tu casa. ¿Dónde está tu sacrificio? ¿Dónde está tu ofrenda? ¿Dónde está tu holocausto? ¿Dónde está tu ayuno? Y más peor, ¿dónde está tu obediencia? Yo a alguno le pregunto de aquí, por lo menos yo le diría: ¿estás orando? Sí. Ariana, ¿estás orando? Sí. A yo ni le pregunto porque usted sabe que no está orando. Jacqueline, ¿estás orando? Sí, mi pastor. Todos los días. Y si estuviera aquí también se digo de 3 a 4. Y le dije un día: porque tienes problemas con Pedro. Y está pagando ese sacrificio por él. El problema viene cuando Dios te cumple y deja de hacer sacrificios. Te acomodas a dormir otra vez. Nadie te despega la sábana. Y ahora que el pastor arregló el aire acondicionado, menos que menos, ese aire enfría como un hielito en media hora. Esta mañana me era difícil quitarme la cobija a las 7. Y a las 4. Y que tú estás frío, tú estás bueno. Y dije: pero Satanás, hoy es domingo, pártate de mí que me le tropiezo. Porque otro día estoy despierto a cualquier hora. El domingo me da el mayor sueño. ¿Cuánto les pasa así? Usted trabaja todos los días, de lunes a viernes, alcanzado por uno. Entonces paras sin sueño, volando. Así tenga sueño, se realiza. Ariana está amanecida. Y tal vez tuvo una lucha con la carne. ¿Será que me quedo? ¿Será que no voy? ¿Será que no? Pero ella le clamó tanto a Dios por un trabajo, Dios se lo dio. Ahora Dios está probando. Te tuvo una guardia sábado de la noche para amanecer el domingo. Y es que está trabajando. Yo digo: es el seguro de buen paro, señores. Es una clínica que es de ratico. Y el fin de semana hay que estar cambiando sábana cada ratico. Yo he estado intervenido ahí, yo he estado hospitalizado ahí. A mí me da miedo estar hospitalizado en el frente de uno buen paro. Una vez estaba acostado en un lugar con un dolor de vesícula aquí y me pusieron un muerto al lado. Y yo volteé para allá y mira, no te alaba, Señor. La gente no mide nada. Se murió y tiraron para allá la camilla. Me cayó al ladito. Ahí yo: ay, Señor, quítemelo, quítemelo. Parecía Juan Hilario con la señora: quítemela. Estaba yo más muchacho. Y vi a ese tipo así. Vean acá. Ese tipo estaba así. Con la lengua para afuera, los ojos bien abiertos y viéndome a mí. Y yo:
Señor, ay, se me quitó el dolor. No me había puesto el calmante y se me quitó el dolor. Y nunca me voy a olvidar de eso. ¿Sabes qué? Yulei, Dios te va a dar lo que le estás pidiendo. La semana pasada, cuando llegué a mi casa, el Señor me dijo: te hice ver lo que había en su cuenta, porque no fue una casualidad. Y yo no te dije nada, pero el Señor me mostró claramente y dijiste: 7 bolívares era lo que había tenido. Y tú dijiste: un pañal. Antes que tuvieras tu cuenta, Dios me dijo: ya yo la había visto. Y Él sabía el dolor que había en tu corazón y la preocupación. Y el Señor dijo: yo le voy a dar lo que me está pidiendo, porque tiene sus ojos puestos a ti. Cuando empecé a cantar la adoración, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, porque el Señor va a traer paz sobre tu vida. Antes de la bendición de abundancia que Dios trae para ti, lo primero que necesita es que tú puedas tener paz en medio de la aflicción. Y eso es un sacrificio que no todo el mundo quiere pagar. Que en medio del dolor, en medio de la necesidad, tú te postres y ya no le pidas nada al Señor, sino que empieces a adorar. Tal vez no tiene la mejor la voz para cantar, pero que quieras decirle con todo el corazón: amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, pero sinceramente, Dios te va a cumplir lo que le estás pidiendo. ¿Sabes por qué? Porque tu tercer día está por llegar. Amén. Y dice que al tercer día, en el verso 2, nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Sabes lo que es vivir delante de Él? El salmista dijo: en tu presencia hay vida, en tu presencia hay sanidad, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay provisión, en la presencia del Señor hay salvación. Entonces Él te va a resucitar en tu tercer día para que tú puedas vivir en la presencia de Dios y nada te hará falta. Como estuvo con Oseas, estará contigo. ¿Y por qué te digo como estuvo con Oseas? Porque aunque Oseas sufría por el pecado, la traición, la humillación de su esposa, Dios estaba con él y él se mantenía fiel a Dios. No había una madrugada que no lloraba, no había una mañana que no oraba, no había un día que no hiciera ayuno. Cuando tú lees el verso del capítulo 8,